buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión en donde lo que vamos a hacer es, voy a publicar las grabaciones de cada uno de los equipos de trabajo en donde expusieron los respectivos temas, como para que nos quede la evidencia y todos tengamos acceso a ese material, ¿ok? Entonces, permítame, voy a compartir la presentación y arrancamos. Ok, buenos días. Mi nombre es Nelson Díaz. Y me acompaña en este momento Génesis Stephanie Quintero Díaz. Nosotros vamos a tocar el tema de planeación tributaria internacional. Y por supuesto vamos a tocar los convenios de doble tributación. En este caso, vamos a analizar los convenios de tributación que pueden existir entre Colombia y, y Panamá, ¿ok? Para traer mercancía. Bien, el ejercicio, pues básicamente es tener una sede en Panamá, traer la mercancía y hacer una triangulación, traer la mercancía desde la China, llevarla hasta Panamá, nacionalizar la mercancía en Panamá y luego trasladarla a Colombia. Ese es un primer ejercicio. Un segundo ejercicio que vamos a hacer es traer la mercancía desde la China hacia Panamá, pero mantenerlo en mercancía en tránsito. Es decir, no la vamos a nacionalizar. Esos costos bajan bastante y luego desde ahí trasladar la mercancía en su totalidad hacia Colombia. Y el tercer ejercicio que vamos a hacer es llevar la mercancía directamente desde la China hacia Panamá. Esto para aprovechar los convenios que puedan existir por commodity o por convenio de doble tributación entre la China-Panamá, entre la China-Colombia, entre Panamá y Colombia. Entonces, para saber cómo nos pudiese ir trayendo este tipo de mercancía. El material que hemos escogido es el material PVC eh, eh, para traer ese tipo de mercancía, material PVC. Ok. Inicialmente nosotros debemos decir que la factura o la mercancía cuando nosotros vamos directamente a comprar al detalle en la China, los costos que están allí muchas veces difieren de los costos que aparecen en factura y es porque la mercancía tiene una cierta manipulación o unos costos de maniobra. Esos costos de maniobra van desde el traslado de las mercancías de diferentes puntos en la China hasta concentrar la mercancía para llenar un container, que es lo que necesita el comprador en un determinado momento. Entonces movemos montacarga, necesitamos empaques adicionales, embalajes adicionales e inclusive mano de obra. ¿Okay? Y esos costos pues se tienen que reflejar en la factura en el momento que nosotros estamos comprando. ¿Ok? Se tienen que reflejar entonces en la facturación al momento que nosotros estamos comprando. ¿Ok? No lo vemos directamente, pero sí sabemos que hay una diferencia en el precio entre lo que dicen en la China, compré en la empresa, y lo que aparece luego en la factura. También hay unos costos que se reflejan en la factura de compra, que es previos al cargue y luego en el cargue. Los previos al cargue es los que utiliza el agente aduanal allá en la China para agilizar toda la documentación necesaria. Hablamos entonces de la placa del vehículo, el container que nosotros vamos a trasladar, el tipo de mercancía que nosotros vamos a trasladar, la placa del vehículo, ¿sí? Y se llena la documentación necesaria. Eso es previo al cargue que tiene unos costos incidentales. Luego que tenemos el container, digamos, en los puertos del exportador, perdón, en los anaqueles o en el patio del exportador, pues allí se verifica el container, que sea la cantidad de pies que se han requerido, 40 pies, 20 pies, se presenta la mercancía, se carga el camión y se dirige al puerto. Todo eso tiene unos costos incidentales aproximadamente de $650 que se van a reflejar entonces en la factura de compra. Ok, ya llegando al puerto, nosotros debemos notificar al puerto sobre la mercancía que está llegando, se radicaliza la documentación y se pasa a los almacenes generales de depósitos donde posteriormente un agente aduanal va a hacer una inspección de la mercancía.
Se hace una selección previa. Ahí hay un acarreo que también incluye los costos, más los costos de puerto, más los costos de la fiscalización de la mercancía. Y uno más, que es el pesaje de la mercancía, donde vamos a quitar la tara. La tara es quitarle los costos del camión, la tara es quitarle el peso del camión y el peso del container para saber cuánta mercancía en realidad nosotros estamos llevando y cuál es el peso. Después de allí, nosotros la trasladamos hasta la naviera, que es donde vamos a cargar el container como tal, bien de 40 pies o bien de 20 pies. Eso también tiene unos costos incidentales aproximadamente de $1,000 y esa es la gran variación que puede existir en una factura de compra cuando estamos adquiriendo ciertos productos. Por supuesto, esto lo aclara el exportador. Bien, la mercancía que nosotros queremos traer es de $32,972. Eso es lo que equivale a 7,235 piezas, es lo que viene de ese container. Para ello necesariamente tenemos que traer un container de 40 pies. No, ya no es por el peso, sino ya es por el volumen. Ok, y tenemos que buscar un container, ojalá sea lo más alto que podamos, que en este caso es lo que llamamos como duals. Ok. Ahora, aquí en la mano izquierda, en la parte inferior, nosotros tenemos unas especificaciones que vamos a traer es un container de 40 feet o 40 pies, height wall, que sería altura, ¿no? Y FCL, que significa que es un container completo, es decir, no lo vamos a traer compartido, ¿ok? Y hay dos costos adicionales, un valor FOB o un valor SIF. Valor FOB quiere decir que son los costos al puerto, que es como estamos comprando la mercancía nosotros, al puerto. Quiere decir que el traslado de la mercancía y el seguro de esa mercancía vía marítima hasta el puerto destino corre por cuenta del comprador. Si estamos comprando valor CIF, entonces los costos de marítimos y el del seguro correrían entonces por cuenta del exportador. En este caso estamos comprando valor FOB. Ok, otro de los puntos, ya saliendo de la factura y lo que posiblemente nos van a facturar, que en este caso son 32,972 e incluyen los costos incidentales de maniobra de la mercancía y los costos de puerto hasta llegar al valor FOB. Entonces, el que vendría sería estudiar tanto los seguros, que generalmente están en el 1% del valor facturado, y lo otro es los fletes. Los fletes, por ejemplo, en los últimos, digamos, meses o años ha variado en ciertas oportunidades. Por ejemplo, en Panamá, China, de $5,260, $3,500, $13,500 y el último costo que se ha reflejado es de $4,850. El promedio son 6,778, pero vamos a trabajar con 4,850, que es el último costo que tenemos. Eso de cualquier puerto, llámese Beijing, Tianjin, Shenzhen, Dalian, Qingdao, Shanghái, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, cualquiera de los puertos de la China hacia Panamá, que en este caso estamos hablando de Manzanillo, Balboa, Colón o Rodman. Esos son los puertos que reciben mercancía vía marítima a nivel internacional. Bien, y lo otro que tenemos que hablar es que para Panamá, sin importar el tipo de containers, que es de 20 pies o 40 pies, ¿ok? Como se especifica en la parte superior. En Colombia, los últimos costos que hemos venido manejando son de 2,500. Aquí sí hay una variación entre 20 y 40 pies, 2,500 para 20 pies y 5,500 para 40 pies, ¿ok? Entonces, básicamente con esto, ya tenemos información de cuántos serían los costos. Y lo otro que nos faltaría sería hablar sobre los puertos en Colombia, que en este caso sería Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Ahí no hay discriminación, no hay detalle distinto hacia qué puerto se dirige a nivel, o sea, para el traslado de la mercancía. Cualquier barco pudiese llegar hasta allí. ¿Qué más nos faltaría hablar? La drywall, la de sigla D y B, significan dual wall, que es livianos, y FCL, que es container completos, height wide, que significa alto y ancho, ¿ok? Ese es el tipo de container que para las especificaciones de lo que quisiéramos comprar en un determinado momento. Bien, tenemos los fletes, los costos de la mercancía, vendrían los commodities. Los commodities son, de verdad pesa bastante. En este caso estamos hablando de 2,672,75. Veamos a ver qué es lo que nos cobran por la parte de commodities. Por ejemplo, el precinto aduanero, la tasa de servicio aduanero y el ETBM, que es similar al IVA en Colombia, el uso del sistema informático, el ISO, que es algo que se le está comprando, se le está cobrando a las navieras a nivel internacional por el azufre que expanden en la vía marítima, Warface o derechos de muelle,
Equipment Relay Fee, que tarifa de liberación, PGM, el pesaje del container, el Relation Space, la liberación de espacio, Bill of Lading, que se cobra adicional si usted pide una documentación adicional, son $40. El ESPA, International Chiefs and Port Facility Security, seguridad en puertos y buques, transfer fee, dock relays, engine fee, manejo por container lleno, trámite aduanal en confección de corredor, y esos son los commodities que se están cobrando ahorita de 2.672. Eso tiene una variación, inclusive dependiendo de la ruta y dependiendo también el destino donde llevemos la mercancía. Por eso es importante irlo analizando. En este caso, estamos tomando que son valores similares tanto para Colombia como para Panamá. Bien. Los aranceles están en Panamá para este tipo de material están en el 6% y en Colombia el 5%. Ya le explicaremos de dónde se obtienen esos aranceles en nivel colombiano. Bien, aquí está. Entonces, para usted conocer un determinado producto y saber cuánto costaría la nacionalización, necesitamos conocer el arancel en Colombia. Esto varía según la nomenclatura, según el código que estemos hablando de un artículo. Para ello, nos vamos a lo que dice, digamos, primero abrimos la página de la DIAN. En la parte inferior izquierda aparece consulta de aranceles. Luego nos vamos, eso nos va a abrir una página adicional que nos presionaremos donde dice estructura de la nomenclatura, que sería 1, 2, 3, la cuarta fila, estructura de nomenclatura, y ello nos va a abrir una página que la tenemos a mano derecha, donde habla de gravamen e IVA, ¿sí? Entonces, si queremos el gravamen, nos va a proporcionar el arancel, que en este caso para este tipo de producto, que está reflejado con el código 3917-219000, plástico y su manufactura. Eso, el arancel está del 5% y el IVA, presionamos en la fila posterior y allí nos va a expandir otra pantalla y nos dice que el IVA para ese tipo de material es del 19%. ¿Ok? Eso, con esos dos datos ya tenemos quizás completos los costos que significan exportar esa mercancía. Que tenemos el costo de la mercancía, valor FOB, el flete ya lo tenemos, el seguro que ya hablamos del 1%, los commodities y ahora tenemos los aranceles que nos van a permitir nacionalizar la mercancía. Bien, ahora lo que nos quedaría es ir a los ejercicios, traer la mercancía desde la Asia hacia Panamá, nacionalizarla y posteriormente llevarla hacia Colombia. Traer la mercancía hacia Panamá, mantenerla en puerto, digamos, no nacionalizarla, y luego llevarla a Colombia. Y el tercer ejercicio sería traer la mercancía directa desde Panamá hacia Colombia. Para ello, a Stephanie nos va a explicar los cálculos de estos supuestos. Ok, buenos días. Entonces, bueno, así seguimos con este ejemplo ya mejor reflejado con la explicación que anteriormente nos ha dado Nelson. Entonces, allí tenemos. El primer ejemplo que haríamos es traer la mercancía desde China y la colocamos en puerto panameño. Entonces, allí tenemos el monto facturado, que es el monto FOB, que serían los $32.972 que ya anteriormente hemos desglosado, que allí incluyen los costos de manipulación, los costos incidentales en el país exportador hasta la colocación en el puerto. Cancelaremos el equivalente al 1% de seguro de mercancía. Tenemos para el flete de la mercancía que hemos estimado un costo de $4.850. Otros costos involucrados, que estos serían los commodities, que también allí vimos explicados como nos los desglosó el compañero. En Panamá, el traslado de la mercancía desde Panamá hasta Cartagena, que lo tenemos estimado en $1.000, el IVA, que en este caso en Panamá es de un 7%, y la nacionalización de la mercancía, el arancel que se cancela, que es del 6%. Entonces, bueno, allí vemos el monto FOB, que serían los $32.972. El 1% del seguro, que son $329. Tenemos el flete marítimo, $4.850. Y los commodities, que serían $2.602. Allí para un total del valor de aduana de las valores de $40.754. Sobre esta base, calculamos el arancel del 6%.
Serían $2.445 para una base, para calcular una base antes de impuestos de $43.199. Entonces allí calculamos el 7% del IVA en Panamá, que serían $3.023 para un total de $46.223 de costos de traer la mercancía de China hasta el puerto panameño. Bien, entonces ya ese primer cálculo sería tener el costo de traer la mercancía desde China hasta Panamá. La siguiente, eso es una variación de este primer ejercicio, que entonces ya traemos la mercancía desde China a Panamá y posteriormente la vamos a hacer llegar hasta el puerto en Colombia. Entonces, ya en base a lo que calculamos anteriormente, nuestra base FOB en este caso sería los $46.223 calculados hasta el puerto en Panamá. De allí vamos a calcular un 1% de seguro de mercancía nuevamente de $462. Un flete marítimo de $1.000. En este caso, pues ya no tenemos los commodities porque ya todo esto lo hemos cancelado del puerto de China hasta el puerto en Panamá. Para un cálculo de aduana de $47.685. Esta va a ser mi base para calcular el arancel, que en este caso acá a la DIAN se le cancela el 5%, serían $2.384. Tenemos una base de $50.069 antes de IVA. Nuestro IVA acá en Colombia del 19%, son $9.512, para un total de colocar la mercancía ya de Panamá hacia Colombia de $59.583. ¿Listo? Entonces allí vemos ya cómo es el proceso en cuanto a costos de traer la mercancía de China a Panamá y posteriormente la traemos acá a Puerto Colombiano. Un segundo ejercicio sería traer la mercancía de China a Panamá, la dejamos en tránsito en Panamá y posteriormente la hacemos llegar al puerto colombiano. Entonces allí partimos de nuestra base, el monto facturado hasta donde la teníamos en Panamá. Nuestra base FOB sería en este caso los $40.754 que ya habíamos calculado. Vamos a calcular el flete marítimo, que son $1.000, los commodities en este caso no, para un total de $41.754 hasta el total de la aduana. Allí vamos a calcular el 5% de arancel, $2.087. Entonces calculamos una base para antes de IVA de $43.841. Y allí calculamos nuestro IVA acá en Colombia de $8.329 para un total de $52.171 para traer ya la mercancía acá a Puerto Colombiano. Entonces este ejemplo sería, traemos la mercancía desde China, la ponemos acá en Panamá, sin nacionalizarla en Panamá, sino se mantiene allí en tránsito y posteriormente la vamos a hacer llegar acá a Colombia. ¿Listo? El tercer ejemplo, traemos directamente la mercancía desde China hasta Colombia, sin pasar por Panamá. Listo, entonces aquí tenemos nuestra base FOB inicial de $32.972. Le calculamos el seguro de mercancía, tenemos el flete marítimo y en este caso sí le vamos a agregar los commodities porque vamos directamente de China a Colombia. ¿Sí? Los $2.600. Entonces esto nos da un total de $41.404 para el total del valor de aduana. Allí vamos a calcular el 5% de nuestro arancel colombiano para un total de una base antes de IVA de $43.474. Y vamos a calcular el IVA, el 19%, son $8.260, para un total de costos en puerto colombiano de $51.734. ¿Sí? Ya la mercancía directamente de China puesta acá en puerto en Colombia. Entonces, allí vemos estos tres ejemplos, ¿sí? Entonces, lo que nos costaría traer la mercancía de China a Panamá
y luego ser trasladada hacia Colombia. Esto nos da un total de $59.583. El segundo ejemplo, mantener la mercancía en tránsito traída de China a Puerto de Panamá, la mantenemos en tránsito y luego hacemos el traslado hacia Colombia. Serían $52.171. En el primero, pues allí vamos a nacionalizar la mercancía, por eso se eleva más el costo a comparación a este. Y en el segundo vamos a dejarla en tránsito sin nacionalizarla y luego si la traemos acá a Colombia. Y en el tercer ejemplo, la traemos directamente desde China hasta el puerto en Colombia, que eso nos sale en $51.734. Entonces, aquí con esto, pues vemos que nos sale mucho más favorable traer directamente la mercancía desde China hasta Colombia, sin pasar por puertos panameños ni otro puerto. Entonces, ya viendo estos tres ejemplos, entre Panamá y Colombia hay un convenio de doble tributación. Pero entonces este se refiere, más que todo acá está el convenio suscrito entre Colombia y Panamá para evitar doble imposición en la explotación de aeronaves, que entró en vigor el 23 de noviembre de 2009. Entonces allí nos reflejan convenios, pero cuando son traslados de mercancía o pasajeros, pero en aeronaves. En este caso lo estábamos viendo es por vía marítima. Entonces ya en eso, pues realmente si el ejercicio fuese enfocado en mercancía trasladada por avión, pues tampoco igual no nos afectaría, ya que este convenio no toca lo que son impuestos de IVA, otros impuestos, aranceles ni nada así. Entonces eso realmente no nos afectaría si el ejercicio fuese enfocado en esa parte. Y también hay un acuerdo entre Panamá y Colombia, hay una firma de un tratado para evitar la doble tributación, pero en este caso es entre el intercambio de información fiscal, ¿sí? Para que sea más que todo reflejado a lo que es impuestos sobre la renta, impuestos de patrimonio y así la verdad no, pues no tocaría nada de lo que es traslado de mercancía. Bueno, entonces con esto pues finalizamos con este punto que nos estamos explicándole a ustedes. Esperamos que lo hayan entendido, que sea de su agrado y muchas gracias. Hola, buenas noches. Veo por aquí a Ronald. Nelson, ¿cómo vamos? Buenas noches, profesor. ¿Qué más, Ronald? ¿Qué tal todo? Bien, ¿y Muy usted? bien. Qué bueno. Oye, qué ejercicio tan bueno, Nelson. Bueno, me alegro, profe, que le haya gustado. Espero que a Ronald también le haya gustado el ejercicio. Y por eso decidí hacer esta sesión para grabar el tema para que todos lo puedan compartir, lo puedan ver. Quería hacerte una pregunta, Nelson. ¿Tú conoces mucho de exportaciones y todo esto? No, lo que sucede es que eh, yo trabajé o trabajo todavía con una empresa que es en Panamá, se llama Atlanta Investment, y ellos traen ese tipo de mercancía desde la China. Pero en una oportunidad estuve revisando con la persona que se encarga directamente estos costos para hacer una estructura como tal, pero la estructura como costo y necesitaba pues aprender un poco sobre esto. Entonces, teníamos material por allí y lo que hicimos fue actualizar los últimos fletes que teníamos y toda esa cuestión, pero la metodología más o menos es similar, ¿ok? A lo que se lleva hoy día. De las cosas que aprendí en ese caso, por ejemplo, de lo que cambia, ¿no? De lo que pudiese cambiar, que era lo que hablábamos con Stephanie, es por ejemplo, digamos, en el traslado marítimo, la parte del azufre y todas esas cosas que se cobran de vez en cuando, ¿no? O sea, no todo el tiempo son esas penalidades que se están cobrando. Y eso pues influye bastante en los costos. Hay algunos costos que, por ejemplo, hacia Panamá no cobraban, pero hacia Colombia sí. Entonces, por eso era que al final nosotros decíamos que hay que seguir No revisando esos influía. commodities, porque la diferencia de tener la mercancía en tránsito en Panamá y si nos ahorramos esos commodities, luego llevarlo a Colombia, pues la diferencia es poca,
$1.000 1.500, aproximadamente. sí. Y eso pues en traslado marítimo pues es muy poco. Sí, así. Eso es bastante bajo. ¿Ves? Pero sí, no no me dediqué directamente a eso, sino fue una estructura de costos que hicimos para la empresa. Entonces ahí fue donde analizamos todas estas cosas. Qué chévere, ¿no? Muy, muy enriquecedor el ejercicio y te felicito. Yo ahí cuando los califiqué les escribí que en realidad pues este tipo eso es lo que uno busca con estas exposiciones. Entonces, te felicito, Nelson, porque en realidad se nota la experiencia y el conocimiento frente al tema. Muchas gracias. No, no, gracias a usted, profesor, por la oportunidad y los muchachos, por supuesto, también. Ah, Gracias por esa parte. Sí. no, hombre. Bueno, vamos a entrar ahorita a ver una que nos tiene preparada Ronald sobre el 3D Shopping. Si te quieres quedar, bienvenido. Si no, no hay ningún problema, Nelson. Tú dispones, ¿ok? No, no, claro, yo me quedo, por supuesto. Qué bueno, muchas gracias. Okay. Listo, Ronald, cuando quieras, arrancamos. Me dices cuando vaya pasando la presentación, ¿ok? Buenas noches, profesor ¿Cómo estás? y compañeros presentes. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Dale. Profesor, mi exposición, bueno, usted sabe que mi compañera era Adiela. Yo traté de comunicarme con Adiela, pero no obtuve respuesta, entonces me tocó defenderme, pues. No Aló. hay problema, viejo. Dale, fresco. Y es un poco más breve, porque la verdad el tema sí, primero nunca lo había escuchado, nunca he trabajado con eso y es un poquito complejo pues, de explicar. Dale, tranquilo y cuando quieras arrancar, no hay problema por eso. Sí, bueno, del tema que me toca exponer a mí, se habla del trading shopping. Pues muy bien sabemos. Puede continuar con la siguiente lámina. El trading shopping. El trading shopping prácticamente es un mecanismo de elusión impositiva relacionado con tratados internacionales y que podríamos decir en términos resumidos que el trading shopping no es nada más que la elaboración e implementación prácticamente de estrategias para eludir y evadir impuestos de forma transnacional por medio del abuso de tratados. Es decir, que aplica más que todo para las empresas transnacionales, ¿cierto? Uno de los factores que podríamos decir principales que define al trading shopping, muy bien dice que es la utilización fraudulenta de las disposiciones de un convenio. Es decir, prácticamente consiste en la utilización fraudulenta de las disposiciones de un convenio que puede existir entre dos países con el fin, pues, de buscar de una u otra manera minimizar en el estado de la fuente, pues, donde se obtiene la tributación de la renta obtenida. Otro de los factores importantes es que los residentes de un tercer estado prácticamente, es ya comenzando con la explicación del tema, crea una entidad jurídica en uno de los países contratantes para beneficiarse de lo que son las normas tributarias. En pocas palabras, una empresa lo que busca es que aunque no tenga convenio con esa empresa donde va a obtener los dividendos, es beneficiarse de las condiciones tributarias, pues de las cuales no tienen derecho directamente, porque en el estado donde hay un convenio de doble imposición con el estado donde tiene dicha renta. Es decir, puede pasar la siguiente lámina, profesor. El trading shopping, en términos generales, yo voy a tomar de ejemplo 3 países y cómo nace el trading shopping con esas empresas transnacionales. Existen prácticamente 3 países, ¿cierto? Donde está el país anfitrión, el país residente y el país conductor. ¿Qué busca principalmente el trading shopping para empezar? Es beneficiarse de los que son las condiciones tributarias. Aunque el país anfitrión, ¿cierto?, tenga una sociedad constituida en un país con el que no tiene convenio, o sea, no es residente, él busca la forma de llevarse esos dividendos que obtuvo en ese país
a un país donde sí tiene convenio y donde puede beneficiarse de lo que son las condiciones tributarias. En términos, con el siguiente punto, podríamos decir cómo se realiza el trading shopping. Obteniendo la renta a través de una sociedad constituida en un estado cuyo convenio de doble imposición con el estado de la fuente prevé una tributación más beneficiosa. Bueno, nosotros pues, refrescando lo que es el término o el concepto de doble imposición, que es cuando dos o más países consideran que les pertenece el derecho de gravar una determinada renta, o en casos determinar que una misma ganancia puede resultar grabada en uno más estados, o sea, en uno más países. ¿Qué sucede aquí? Yo tomé un ejemplo que en internet, ¿cierto? Que es muy, digamos que explica de una forma más comprensiva. El país anfitrión es España, ¿cierto? El país donde se tiene la sociedad o con el cual no se tiene convenio, que es el país conductor, sería Guinea-Bissau, ¿cierto? Y el país con el que sí tiene convenio, España, que es el anfitrión, sería Argelia. Puede avanzar, profesor. Ajá. Tenemos esos tres países. ¿En qué consiste el trading shopping? En buscar prácticamente beneficiarse de las condiciones tributarias. Pero, ¿qué sucede? España no tiene convenio con Guinea-Bissau. Por lo cual, por no ser residente, le toca, pues no se beneficia con lo que es la declaración de renta para declarar esos dividendos. Entonces, ¿qué hace España? Muy bien, vamos a ver el próximo ejemplo, que es muy claro. Una entidad residente en España obtiene unos dividendos en Guinea-Bissau, estado de la fuente, o sea, donde obtuvo los ingresos. Este último estado, imaginemos que graba fuertemente los dividendos obtenidos en su territorio por no residente. O sea, España, aunque tiene una sociedad ahí, debe declarar, pero digamos que el porcentaje para gravar va a ser más alto por no ser residente. Muy bien, seguidamente nos dice que salvo que medie un convenio de doble imposición, el cual existe entre dichos estados. O sea, que si tuviera un convenio con España, Guinea-Bissau, le beneficiaría más y la carga sería más baja. Ya que Guinea-Bissau no celebra el convenio de doble imposición con España, el país anfitrión va a aprovechar las condiciones ventajosas del trading shopping y constituye una sociedad en Argelia, con el cual sí tiene convenio. Es decir, aunque Guinea-Bissau le va a decir a España, pues a la entidad matriz, tú aquí tienes que declarar como extranjero, no tienes ningún convenio con nosotros, y por supuesto, aunque los dividendos puedan ser más buenos en Guinea-Bissau que en España, porque en muchas empresas suele suceder que le va mucho mejor en otros países, no se va a beneficiar porque no es residente. Entonces, Guinea-Bissau tiene un convenio con Argelia. Entonces, ¿qué va a hacer España para aprovecharse las condiciones ventajosas, pues, digamos, a nivel tributario? Él constituye una sociedad en Argelia. Argelia tiene convenio con Guinea-Bissau. Lo que va a hacer es que de Guinea-Bissau se va a llevar esos dividendos para declararlo en Argelia, ya que Guinea-Bissau y Argelia sí tienen convenio, y poder, como residente en ese país, declarar los dividendos y aprovecharse de lo que son todos los beneficios tributarios. Una vez que declare ahí los dividendos, ya ahí se puede declarar los dividendos de Argelia con España. O sea, es prácticamente el trading shopping lo que busca es aprovecharse de, aunque un país no tenga convenio, llevarse esos dividendos a otro país con el que sí tenga convenio para poder beneficiarse de lo que son las ventajas que ofrecen los beneficios tributarios del país donde sí es residente. Ya que en este último sí tiene convenio, como muy bien dice, con Guinea-Bissau. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? No, pero no sonaba tan... Nos metiste terrorismo ahí, Ronald. No estaba tan difícil. Sí, profesor, a mí me tocó como escuchar como la explicación varias veces para poderlo explicar, pero a la final pues sí me entré como a analizar lo que es el trading shop y consiste en eso, en buscar
O sea, es una forma fraudulenta. Yo buscar un país con el que no, sí tenga convenio para traerme los dividendos, de donde no tengo convenio, me los llevo a donde sí tengo convenio, aprovecho que soy residente, me aprovecho de lo que son los beneficios tributarios, los declaro en Argelia y también los declaro, esos dividendos los declaro en España. Aunque me fue mejor en Guinea-Bissau y digamos que los ingresos fueron más altos, yo me estoy aprovechando ahí porque no declaré ahí, busqué la forma de declarar en otro país con el que yo tenga convenio. Pues esa será prácticamente la explicación que pude encontrar como más clara. Perfecto, bien, sí, igual en la próxima sesión yo voy a trabajar también el tema de estos de 3D Shopping y de precios de transferencia, que también es bien interesante conocer de ese tema. Bueno, y espero que lo importante es que hayan entendido. Sí, Por sí, eso les sí. dije que era muy, muy, muy breve porque la verdad es complejo el tema. Ok, listo, listo. Es un poquito enredado. Muchas gracias, profesor. Sí, a ti, Ronald. Compañeros presentes. Ok, ok. Entonces, voy a eh, terminar acá, permítame. Ay, profesor, qué pena. Yo quería tocar un tema con usted. Sí, hombre, cuéntame. Profesor, mire, yo los fines de semana los tomo para hacer las tareas, ¿cierto? Sí. Yo me concentré, usted vio que pues prácticamente me concentré siempre me pasa, voy a tratar de como que de llevar un equilibrio. Me concentré en el tema de normas internacionales, legislación comercial, varias actividades que eran, ¿cierto? Yo dije, bueno, voy a esperar el domingo para poder trabajar parte de lo que es la exposición y lo que es el trabajo que haya que hacer para procedimiento. Ok. El domingo que iba a hacer el trabajo ya no estaba. No estaba, Era hasta, según lo que leí, puede leer las notificaciones, que son varias notificaciones. Era hasta el 8. o sea, hasta el sábado. Ajá. Ok, pero ya lo tienes. No, no tengo profesor, porque como le digo, yo me programé para hacer varias actividades y dije, me lo voy a hacer la de normas internacionales, los exámenes que el domingo, y dije, de último voy a dejar el procedimiento y por la tarde lo trabajo. Cuando fui a ver ya no estaba. Uy, viejo. Bueno, recuerda que por eso siempre desde un comienzo les digo que hay que tener, descargar esas actividades, tenerlas guardadas en un archivo propio en el equipo, pues precisamente para evitarse eso porque se les olvida. Sí, yo eso, digamos que esa parte la tengo clara y por eso se lo recalco tanto en la primera presentación, con el propósito pues de evitar que esto pase. Eh, lo que puedo hacer ahorita, Ronald, es enviarte la actividad para que la realices, pero te la califico sobre 4. Ah, bueno, profesor. ¿Ok? Sí, Procedimiento tributario, sí, era un tema relacionado con las... un comparativo de las tres últimas reformas tributarias. Sí, Listo. Listo, entonces termino acá y te lo comparto. Bien. bueno, profesor. Bueno. Bueno, yo voy a presentar esta grabación que hay acá, esta exposición. Igual están bienvenidos si se quieren quedar. Si no, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, Profe, una cosita, nosotros le enviamos por correo los trabajos, ¿no? Lo del GIDIS y sí, y el ejercicio. sí, Nelson. Sí, Ah, ok, me perfecto. fijé. No hay problema por eso, mi hermano fresco.
Sí, vamos a ver si arañamos algo más, profesor. Sí, no, fresco. No, van bien. Mañana les mando el listado de los eximidos, ¿ok? Ay, Dios mío. Bueno, Con eso les queda más tiempo para las otras materias. Alejandra Gómez Campo, estudiante de Contaduría de la U Virtual. Hoy vamos a hablar de la aplicabilidad en la planeación tributaria en los precios de transferencia. Bueno, primero que todo analicemos algunos conceptos para entender mejor el tema. ¿Qué son los precios de transferencia? Son aquellos precios establecidos para la transferencia de bienes, derechos y otros activos entre empresas asociadas. Su propósito es asegurar que las transacciones se realicen a precios de mercado y no con objetivos fiscales evasivos. Estas transacciones suelen ocurrir entre filiales de una misma empresa o entre empresas que comparten vínculos de propiedad o administración. Y las razones para que su aplicación es facilitar las transferencias y evitar la evasión fiscal. Las empresas deben preparar y presentar una serie de documentos que respalden sus políticas y precios de transferencia, y esto incluye primero el informe local. Este informe detalla las operaciones específicas realizadas con partes relacionadas en Colombia. También debe incluir información sobre las transacciones, los métodos de comparación utilizados y los análisis de comparabilidad. Segundo, el informe maestro proporciona una visión general de las operaciones globales del grupo empresarial. Y también incluye la estructura, en esto también se incluye la estructura del grupo, las políticas de precios de transferencia y los riesgos asumidos. Tercero, la declaración informativa de precios de transferencia. Este informa sobre los tipos de operaciones realizadas con vínculos informa sobre los tipos de operaciones realizadas con las vinculadas del exterior. Y estas vinculadas pueden estar ubicadas en zonas francas o en paraísos fiscales. Y también se debe presentar anualmente. Ahora, conservación de documentación. Los contribuyentes deben conservar la documentación comprobatoria que respalda las operaciones con los vinculados. Esto incluye los estudios de comparabilidad, los análisis financieros y cualquier otro soporte relevante. Los métodos de comparación para evaluar los precios de transferencia son métodos de precio comparable y no controlado. Este compara los precios de una transacción entre partes relacionadas con los precios de transacciones similares entre partes independientes. Y se utiliza cuando hay datos disponibles de transacciones comparables en el mercado. Otro método es el método de precio de reventa. Este evalúa el margen bruto de una empresa distribuidora o revendedora y compara el precio de reventa de un producto con el precio al que fue adquirido. El método del costo adicionado añade un margen de utilidad al costo de producción de un bien o servicio y se utiliza en situaciones donde el valor agregado es significativo. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación.
evalúa el margen operacional de una empresa y este considera todos los gastos operativos para calcular la rentabilidad esperada. Otro método es el método de participación de utilidades. Este divide las utilidades generales por una empresa multinacional entre sus diferentes establecimientos permanentes o filiales y se utiliza para asignar las utilidades de manera equitativa. En Colombia los precios de transferencia están regulados por el Estatuto Tributario del artículo 261 al 260-11 y el decreto 1625 de 2016. Estas normas se orientan por las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La importancia y los riesgos en los precios de transferencia son una de las áreas de investigación tributaria más frecuentes y controvertidas. El incumplimiento puede dar lugar a liquidaciones de impuestos con sanciones significativas. Los ajustes de precios de transferencia pueden desencadenar una doble imposición económica. En el principio de plena competencia, cuando empresas independientes realizan operaciones entre sí, los precios reflejan las fuerzas del mercado. Entre empresas vinculadas, los precios pueden estar influenciados por la relación y no necesariamente reflejan los términos de mercado. El principio de plena competencia es fundamental para las relaciones fiscales entre grupos multinacionales y las administraciones tributarias. En cumplimiento de soluciones tenemos la documentación comprobatoria, que es la elaboración y la revisión de informes, tanto como local, maestro, país por país, y la declaración informativa. En la planeación son las estrategias para optimizar la carga tributaria en nuevas operaciones y cumplir con el precio de plena competencia. En diagnósticos, la identificación de oportunidades y contingencias en las operaciones. Defensa es el asesoramiento en auditorías y controversias fiscales. Y los acuerdos anticipados de precios son la negociación con la DIAN para acordar metodologías de precios de transferencia. Atribución de rentas a establecimientos permanentes, donde se hace un análisis de activos, funciones, personal y riesgos. Ahora, en las sanciones para este tema, para los precios de transferencia, en Colombia se establecen multas por extemporaneidad, inconsistencias y omisión de información. Por ejemplo, si la empresa se presenta presenta la información fuera del plazo y las operaciones no superan los 80.000 VT, la sanción es de 15 VT por día de retraso, sin exceder los 225 VT. Si las operaciones superan los 80.000 VT, la sanción aumenta a 75 VT por día hábil y con un límite de 1.125 VT. Si la presentación se hace después de los 15 días hábiles al siguiente plazo máximo, las multas aún son mayores. Las inconsistencias se penalizan con el 1% de las transacciones hasta un máximo de 3.800 VT. Si las operaciones son menores a 80.000 VT, la sanción no superará los 800 VT. La omisión de información general relacionada con las operaciones bajo el régimen de precios de transferencia conlleva una sanción del 2% del valor de las operaciones, limitadas a 5.000 VT. Si el contribuyente subsana estas inconsistencias u omisiones antes de ser notificado por la resolución sancionatoria, puede beneficiarse de una reducción del 50% en las sanciones y en la sanción por corrección el valor es desde el 4% del valor total hasta los 20.000 VT. Los precios de transferencia son esenciales para garantizar la transparencia fiscal y evitar la erosión de la base imponible. En Colombia, las entidades que realizan operaciones vinculados en el exterior o en zonas francas están obligados a cumplir con este régimen. La vinculación se define en el artículo 261
del estatuto tributario y abarca situaciones como subordinación, sucursales, agencias y establecimientos permanentes, así como otras formas de control o de propiedad común. En conclusión, la aplicabilidad de la planeación tributaria en los precios de transferencia permite a las empresas optimizar operaciones con las partes relacionadas para asegurar que las transacciones que se realizan a precios de mercado, evitando así ajustes fiscales y sanciones. Por ejemplo, una empresa colombiana importa café de su filial en Brasil y al realizar un estudio de precios de transferencia, descubre que está pagando un precio superior al promedio del mercado. Y para optimizar pues estas operaciones, deciden renegociar el contrato con su filial o buscar unos proveedores en otros países con unos precios pues más competitivos. Evitar la doble imposición económica que puede surgir cuando dos países intentan gravar la misma renta debido a ajustes de transferencia. Esto lo podemos plasmar en un ejemplo de una empresa tecnológica colombiana que paga royalties o regalías a su subsidiaria en Irlanda por el uso de un software. Para evitar la doble imposición, esta empresa se asegura de que los pagos de estas regalías estén en línea con el principio de plena competencia y documenta adecuadamente cada transacción, para así justificar los precios ante las autoridades fiscales de ambos países. Ahora, proteger el valor de la empresa al cumplir con las regulaciones y evitar daños a la reputación como ciudadano corporativo responsable. Aquí podemos dar un ejemplo de una multinacional con sede en Colombia que realiza ventas a una empresa vinculada en México y para proteger su valor lleva a cabo una política de precios de transferencia transparente y conforme a la normativa y esto le permite defenderse eficazmente en caso de una inspección fiscal y de mantener una reputación sólida en el mercado. En la parte de implementar estrategias que cumplen con el principio de plena competencia, buscando condiciones que hubieran sido acordadas entre partes independientes, podemos tener como ejemplo una cadena de supermercados colombiana, compra productos de una empresa asociada en Panamá y para alinear sus estrategias fiscales y comerciales implementan sistema de precios de transferencia que reflejan los precios de transacciones similares entre las partes independientes y permitiéndole así gestionar de manera efectiva su carga tributaria global. Esta es la bibliografía y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, el día de hoy les voy a hablar sobre el 3D Shopping. Iniciamos con una breve explicación qué es el 3D Shopping. El 3D Shopping es una práctica en la que la entidad busca beneficiarse de un tratado fiscal firmado entre dos países utilizando la estructura de una entidad legal en un tercer país para obtener ventajas fiscales.
Es un mecanismo de elusión impositiva que habitualmente se relaciona con los tratados internacionales de doble tributación fiscal y se le puede definir como la utilización incorrecta o abusiva de convenios de doble tributación internacional. El treaty shopping connota un esfuerzo premeditado de tomar ventaja de la red de tratados impositivos internacionales y con respecto a un país que presente un tratado impositivo más favorable para un propósito específico. Uno de los ejemplos puede ser que una empresa puede establecer una filial en un país con el que su país de origen tiene un tratado fiscal favorable para reducir su carga impositiva global. Esta práctica puede ser controvertida y está sujeta a regulaciones y restricciones en muchos países para evitar el abuso de tratados fiscales. Vamos a hablar ahora acerca del concepto de treaty shopping. El término tiene su origen en el proceso civil estadounidense, donde es usual usar la expresión forum shopping, que consiste en la práctica de buscar el órgano jurisdiccional en el que se espera obtener la solución más favorable a la diferencia. Entonces, el treaty shopping es en que consiste en este que busca el órgano jurisdiccional más favorable, sino el tratado del CDI más favorable. En otras palabras, podemos decir que el treaty shopping se busca la reestructuración de transacciones internacionales por parte de un contribuyente para permitir que éste goce de unos beneficios de un CDI. De otra forma, no podrían estar a su disposición, pues este contribuyente no es residente de las jurisdicciones signantes del convenio, aclarando que dicha reestructuración busca una reducción de la carga impositiva al contribuyente y se hace por medio de un análisis de instrumento internacional que se pretende utilizar por medio del IBFD, esto es International Bureau of Fiscal Documentation. ¿En qué consiste el método de elusión fiscal? El treaty shopping disminuye la recaudación del impuesto en uno o más estados, lo que impacta de manera negativa en los recursos locales. Es por ello que el OCDE ha tomado medidas al respecto como homogeneizar las normas de anti-ilusión. Muchas empresas buscan eludir las normativas para beneficiarse de manera ilícita. Otras abusan de ciertos convenios para favorecer su tributación. Es por esto que existen los paraísos fiscales y es el motivo por el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Economía, el OCDE, ha propuesto diversos proyectos para evitar estas situaciones. Así, uno de los mecanismos más utilizados de evasión fiscal es el treaty shopping, el cual abarca dos aspectos. Uno es la residencia y otro es la fuente de riqueza. En la residencia, es decir, que la sujeción de una persona a determinada jurisdicción de gravar todo tipo de ingresos sin considerar la fuente de donde proceden alineándose con el territorio. En la fuente de riqueza, un individuo es grabado según los ingresos que genere en otro territorio en el que, a su vez, se generan derivados de un anexo económico. Las causas y efectos de doble imposición fiscal internacional. Los impuestos se definen como la obligación pecuniaria por parte del contribuyente a favor de la administración tributaria. Entre las consecuencias más destacadas de la doble tributación podemos encontrar que fomenta la interrupción del desarrollo económico, especialmente la inversión extranjera, donde el inversor tenga en cuenta el factor fiscal al invertir en un país particular. De hecho, las regulaciones tributarias incorrectas pueden obstaculizar la inversión extranjera y así facilitar la transferencia de capital que ya ha invertido en el país. También promueve un aumento de la evasión fiscal internacional debido a que la presencia de una carga fiscal excesiva es fundamental junto con varios aspectos del comercio internacional. Otro es originar una deformación de libre circularización del capital, trabajo y tecnología. Sería razonable también deducir mudarse de un país con demasiada presión financiera para no poder pagar o no rentable a otro donde se utiliza de manera óptima. Ahora vamos a ver las estrategias del treaty shopping. A nivel mundial, las campañas multinacionales utilizan diversas prácticas o estrategias valiéndose de los diferentes instrumentos internacionales en materia fiscal, manipulando los convenios sobre doble imposición, aprovechándose de lagunas del sistema legal, cambiándose a países con sistemas impositivos más bajos, realizando explotación de híbridos. Todo ello, pues con el objetivo de reducir su carga fiscal y aumentar sus ganancias
Con esto podemos evidenciar que la estructura en las que trabaja el Creative Shopping son muy comunes, por lo que sus estrategias al trabajar al límite de la norma se hace difícil de detectar de allí que hable de un método de elusión fiscal o el abuso de instrumentos jurídicos internacionales. El concepto del beneficiario efectivo como medida anti-creative shopping. Aquí podemos mirar que es necesario recordar que las rentas transaccionales sobre los cuales se proyectan las estructuras del treaty shopping son en su mayoría dividendos, intereses y cánones. Esto se debe a un alto grado de movilidad de dichas rentas o al menos de las inversiones que generan. Eso anterior pues nos explica que normalmente la estructura de planificación fiscal internacional, legítimas o ilegítimas, que implican algún grado de creative shopping, se lleven a cabo para reducir tributación global que sufren los dividendos, intereses y cánones en el ámbito internacional. Las medidas que para evitar la práctica del creative shopping en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el OCDE, pues a raíz de la problemática generada por el creative shopping, ha surgido una preocupación mundial para establecer medidas que limite o restrinja esta práctica abusiva. De allí que el modelo del convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del OCDE en el 2010, pues nos establezcan en su artículo 1 que concatena con el artículo 4 con el convenio que se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes. Continuamos ahora con la limitación del uso del creative shopping. Aquí podemos ver que es cuando una empresa busca beneficiarse de un tratado fiscal o establecer en un país a través de una entidad intermedia. Este tiene sus limitaciones en Colombia, al igual que en otros países, pero las limitaciones más comunes aquí en Colombia, digamos que es las normativas anti-elusión. Colombia, como muchos otros países, tienen regulaciones anti-elusión diseñadas para prevenir el abuso de tratados fiscales. Esto puede incluir disposiciones específicas destinadas a evitar el creative shopping. También tenemos como cláusulas antiabuso de tratados fiscales. Muchos de estos tratados fiscales modernos incluyen cláusulas antiabusos que pueden obstaculizar el uso del creative shopping. La interpretación restringida de los tratados, los tribunales colombianos pueden interpretar los tratados fiscales de manera restrictiva para evitar el abuso del creative shopping y proteger la base imponible del país. También tenemos requisitos de sustancia. Algunos países, también incluido Colombia, pueden exigir que las empresas tengan una presencia física o económica real en el país con que se esté buscando el tratamiento fiscal preferencial, lo que dificulta el creative shopping. También tenemos la divulgación y transparencia. Los requisitos de divulgación y transparencia pueden ser más estrictos, lo que hace que este sea más difícil para las empresas ocultar sus actividades de creative shopping. La presión internacional. Con la creciente preocupación internacional sobre la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios, Colombia puede estar sujeta a presiones internacionales para fortalecer sus medidas contra el creative shopping. En cuanto al marco normativo para evitar las prácticas del creative shopping, en Colombia tenemos que se han implementado disposiciones legales y normativas específicas. Algunas de estas medidas incluyen normativa internacional. Colombia ha firmado diversos tratados internacionales para evitar evasión fiscal y la ilusión de impuestos. Estos tratados contienen disposiciones que limitan al creative shopping y establecen requisitos para la aplicación de beneficios fiscales. Las leyes fiscales nacionales, la legislación colombiana incluye también disposiciones específicas para evitar el abuso de tratados fiscales. Tenemos como ejemplo la ley 1819 del 2016, que esta introdujo modificaciones al régimen tributario colombiano para prevenir prácticas de evasión e ilusión fiscal, incluyendo medidas para evitar como tal el creative shopping. Las regulaciones también que hace la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, es la autoridad encargada de la administración tributaria en Colombia. La DIAN también emite regulaciones y directrices para garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales y prevenir el abuso de tratados fiscales, incluyendo medidas para evitar el creative shopping. También tenemos el control y la supervisión. Las autoridades fiscales en Colombia
realizan controles y auditorías para detectar y prevenir prácticas del Treaty Shopping y otras formas de elusión fiscal. Esto incluye la revisión de transacciones comerciales y estructuras empresariales para asegurar que cumplan con las disposiciones fiscales aplicadas. Como tal, podemos decir que Colombia cuenta con un marco normativo integral que incluye leyes nacionales, tratados internacionales y regulaciones eh, específicas para prevenir el creative shopping y otras formas de elusión fiscal. La aplicación efectiva de estas medidas ayudan a garantizar la equidad y la transparencia del sistema tributario colombiano. Bueno, esta fue mi breve explicación sobre el creative shopping. Espero les haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Lisa y voy en su clase de planeación tributaria. Para la actividad de la unidad 2, escogí el tema las ventajas y desventajas que trajo la ley 2067 y sus cambios más significativos. Para eso realicé una diapositiva. Entonces vamos a comenzar. Como introducción a esta ley, llamada también reforma tributaria, es una ley colombiana que busca apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social. Busca consolidar el ajuste fiscal y fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad económica. Esta ley tiene como objetivo principal contribuir a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo en Colombia. Busca mejorar la reducción tributaria y promover prácticas más sostenibles, pero también puede generar desventajas para algunos contribuyentes y afectar la economía en general. Algunos aspectos relevantes son los impuestos sobre la renta, que este simplificó el cálculo del impuesto de renta para personas naturales, reduciendo el límite aplicable a la renta exenta del 25% de los pagos laborales y estableciendo un tope máximo de 790 VT anuales. Se estableció una tasa mínima de tributación para las sociedades, protegiendo el recaudo nacional y limitando algunos beneficios tributarios. También incrementó la deducción por dependientes económicos y nuevas deducciones para adquisiciones documentales con factura electrónica.
También se impuso el impuesto al patrimonio. Este impuesto es volvió permanentemente con modificaciones en los artículos del 35 al 41 de esta ley. Estableció un impuesto permanente para patrimonios líquidos superiores a 72.000 VTEX, que son aproximadamente 2.736.000 pesos colombianos, con una tarifa progresiva hasta del 1,5%. También se impuso el, también se impuso el impuesto, el impuesto simple, que es bajo el régimen simple de tributación, incluyendo la obligación de presentar una declaración anual consolidada y un pago anual sin necesidad de realizar pagos anticipados para contribuyentes que no superen las 3.500 VTs de ingreso. También se impuso los impuestos ambientales y saludables. Estos se crearon para buscando promover prácticas más sostenibles y mejorar la calidad de la salud. También se impuso un mecanismo contra la evasión, donde la ley incluye disposiciones para combatir la evasión tributaria, como la creación de un régimen tributario especial y la ampliación de los delitos tributarios. También se impuso el impuesto a los dividendos y ganancias ocasionales. Esto trajo como sí el aumento de la tarifa del impuesto sobre los dividendos y reducción de las exenciones de ganancias ocasionales. Una introducción de un nuevo impuesto a los dividendos distribuidos a no resistentes con una tarifa del 20%. Bueno, otro impacto es que es la extensión en la fuente por ciertos pagos no personales naturales no responsables de IVA, el impuesto el impuesto a plásticos de un solo uso, con tarifas aplicables a productores e importadores. Bueno, continuamos con las ventajas y las desventajas. La ley 2277 trajo como ventajas el incremento de la recaudación. La ley busca recaudar 20 billones de pesos en el 2023, lo que presenta un aumento significativo en la recaudación tributaria. Otra ventaja es la simplificación del impuesto de renta. Se simplificó el cálculo del impuesto de renta para personas naturales, reduciendo el límite aplicable a la renta exenta del 25% de los pagos laborales y establecidos en un tope máximo de 790 VTs anuales. También trajo los beneficios tributarios. Esta ley estableció beneficios tributarios para fomentar actividades económicas como el desarrollo regional, la creación de empleo y la protección ambiental. Trajo nuevos impuestos, los cuales se crearon ambientales y saludables, lo que busca promover prácticas más sostenibles y mejorar la salud pública. Trajo como consigo los mecanismos de lucha contra la evasión. La ley incluyó disposiciones para combatir la evasión tributaria, como la creación de un régimen tributario especial y la ampliación de los delitos y la aplicación de los delitos tributarios.
Las desventajas que trajo esta ley fueron el incremento en las obligaciones tributarias. La ley puede generar un aumento en la obligación tributaria para algunas empresas y personas naturales, lo que puede afectar negativamente su capacidad financiera. También trajo las limitaciones de la renta exenta. El límite aplicable a la renta exenta se redujo a lo que puede afectar a aquellos dependientes de esta extensión para reducir su carga tributaria. Trajo los cambios en el IBC para los trabajadores independientes. La ley estableció nuevos requisitos para el cálculo del IBC, impuesto sobre la cotización de los beneficios, lo que puede generar inestabilidad financiera para algunos trabajadores independientes. Como desventaja también trajo el impacto en la economía, el cual trajo el aumento en la recaudación tributaria, la cual puede afectar la economía en general, ya que puede reducir la disponibilidad de recursos para inversiones y crecimiento económico. Bueno, la reforma en sí busca recaudar más capital para así sostener la deuda interna del país. Algunos cambios significativos fueron la tasa mínima de tributación, la cual se estableció una tasa mínima de tributación para las sociedades protegidas en el recaudo nacional y limitando algunos beneficios tributarios. Otro cambio significativo fue las limitaciones de la renta extensa. El límite aplicable a la renta exenta se redujo, lo que puede afectar a aquellos que dependen de la extensión para reducir su carga tributaria. Trajo también un impacto en la economía por el aumento en la recaudación tributaria que anteriormente mencionamos, que puede afectar la economía en general, ya que puede reducir la disponibilidad de recursos para inversiones y el crecimiento económico. Los cambios en el IBC para trabajadores independientes con el aumento de la recaudación tributaria, la cual puede afectar la economía en general y reducir la disponibilidad de recursos para inversiones. Bueno, algunos ejemplos que traje para esta exposición es el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Se establecen cambios en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, incluyendo la obligación de presentar una declaración anual consolidada y un pago anual sin necesidad de realizar pagos anticipados para contribuyentes que no superan las 3.500 VTs de ingreso. Otro ejemplo, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio se volvió permanentemente con las modificaciones del artículo 35 al 41 de la ley. Otro ejemplo fueron los impuestos ambientales que se crearon para mejorar las prácticas sostenibles y la salud pública. El mecanismo para controlar la evasión, el cual incluye disposiciones para combatir la evasión de impuestos, como la creación del régimen tributario especial, la facturación electrónica y la manera como las personas naturales ya están siendo reportadas ante la DIAN.
Bueno, yo aquí traigo como un videíto donde nos explica a la chica cuáles son los alimentos, pues, o algunos de los alimentos a los cuales se aplica el impuesto saludable. Impuestos saludables del 2277 de 2022. A partir del 1 de noviembre del presente año entrará en vigencia el artículo 54 de la ley 2277 de 2022, en la cual se determinó el incremento progresivo del impuesto a los productos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas según su contenido de azúcar, sodio y grasa. Lo que se busca con este impuesto es reducir el consumo para aumentar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Algunas de las bebidas que se verán afectadas con este impuesto son bebidas a base de malta, a base de fruta, gaseosas, energizantes, entre otros. Al caso de los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, se verán afectados productos como dulces, helados, papitas, embutidos, exceptuando salchichón, mortadela y la butifarra, entre otros. El incremento para los productos ultraprocesados será del 10% para el año 2023, del 15% para el año 2024 y del 20% para el año 2025. La sanción por no declarar los impuestos saludables será del 20% sobre el valor que ha debido declarar o del 10% sobre los ingresos brutos que figuren en la última declaración de dicho impuesto. Información relevante como... Listo. Ese fue pues como un pequeño video donde nos explican cuáles son los alimentos a los cuales aplica el impuesto saludable a partir de la ley 2277 del 2022. Bueno, como conclusión a esta actividad, nos explica que la ley 2277, también conocida como reforma tributaria, busca mejorar la recaudación tributaria, promoviendo las prácticas sostenibles en Colombia. Sin embargo, también puede generar desventajas para algunos contribuyentes y afectar la economía en general. Cuando hablamos de afectar la economía en general, es porque vemos que muchos impuestos, especialmente el impuesto saludable, para muchos de los colombianos que somos extracto medio, nos incrementa muchísimo el tema de la canasta, porque vemos que ya muchos de estos productos se les está aplicando este impuesto, lo que hace que sea un aumento significativo en nuestro consumo y en nuestras finanzas. Muchas gracias, profe.